de uno de la población, o sea, 1% menos de la población pasa por estas facetas, no deja ni una nota, no lo escribe con nadie, simplemente dejan de ser y ya está. Y esto genera una incertidumbre enorme y eterna para todas las personas que tengan un familiar así o que hayan pasado con un conocido así. Ahora tenemos la respuesta más bien de lo que pasan todas estas personas. Y es lamentable y degradante saberlo, porque no solamente es vivir lo peor para ya no ser nada, simplemente nada, sino es perderse de todo lo mejor a través de eso peor. Porque las personas que se suicidan, que se suicidaron sin dejar nada en todo el momento de la vida, de todo el momento del mundo, tuvieron tantas herramientas a través del caos que necesitaban una voluntad tan poderosa para ordenarlas, y ese fruto es algo que nadie conoce, que nadie de los que está acá, que nadie de los que vive conoce. Nadie tiene esas herramientas ni nadie ha sacado esos frutos de las personas que han pasado el peor caos de la vida porque simplemente no están aquí y no pudieron procesarlo, no pudieron transformar todo ese caos en un fruto para que sea eficiencia no solamente para una persona, sino para todo el mundo. Este es el mayor privilegio de existir a pesar de que haya entropía, porque la entropía, el caos, el desorden generan atributos que se pueden ver como herramientas que se generan detrás de una voluntad para hacerse como un fruto, y que ese fruto te va a durar toda la vida, toda la vida. Es como lo que llamamos como una experiencia y el aprendizaje de la experiencia, y lo que llamamos la consecuencia de una experiencia que se vuelve una lección. Todo vale la pena. Todo vale la pena. Por eso las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos y todas las personas que no son el ciclo de ahora que están haciendo, siempre es como seguir adelante. Y es que, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer más. Es vivir, es disfrutar, es ser feliz, es reír, entre otras cosas. Porque al final de todo, el caos mayor, digamos que si tuvieras en la totalidad de una infinidad 100% el caos, y lo que nace como fruto de ese caos, lo que es energético, inamovible y eficiente para cualquier cosa, no se compara con nada, porque no solamente es millones de veces más grande el fruto que el caos, sino es más que eso. O sea, es infinito y el caos es temporal. ¿Por qué? Porque el caos puede ameritarse, más bien, vamos a hablar como un término científico, la entropía puede atribuirse a una voluntad o la voluntad atribuirse a la entropía para darle orden con la energía requerida a todo ese desorden, y ese orden se vuelve un fruto. Entonces, puedes ver así la entropía y la puedes dejar pasar, pero la puedes tomar y transformarla como algo energético. Y cuando hablamos de términos científicos así, estamos hablando de la misma experiencia de vida. Cuando hay un caos en tu vida, hay una experiencia de todo eso que no se puede ver por la esencia que cautiva al ser, el dolor, así como la felicidad. Porque cuando eres 100% feliz con la novia, con los amigos, con los padres y tal, no tienes nada más allá que pensar, ni nada menos que pensar, y estás 100% en el ambiente. Y no hay algo más. Simplemente ese es el mejor estado en el que puede percibir, perdurar y experimentar todo ser, así como la inocencia de un perro, la nobleza y la lealtad de él mismo, como entre otros animales, ¿no? E incluso animales que pueden ser traicioneros y leales, entre otras cosas. Pero nada de esto es culpa de una componencia interior que todo el mundo tiene. Entonces, hay que aclarar todo esto de la depresión, del mecanismo social, de la vida de ahora, de los ciclos del ser, sus componencias, la experiencia de vida, que el infinito, que la totalidad, que el origen, para describir una sola cosa, la conciencia. Entonces, es aquí donde decimos, ok, ¿cuánto límite para sí mismo tiene la conciencia de describirse si no tiene límite para percibirse? Y eso es lo más grande de la conciencia. La conciencia jamás se podrá describir a sí misma porque está en una infinita expansión de experiencia. Entonces, en cada momento es percibirse más y más y más. Lo más que puedes hacer para estar en ese estado es estar ahí y vivir ahí, siendo eso totalmente a través de la experiencia. No habrá personalidad, no habrá entidad, no habrá
daño, no habrá culpa, no habrá dolor, no habrá ninguna esencia que no sea algo divino, algo que te mantenga no solamente con latencia, sino que impulse y potencie esa latencia con la que experimentas la totalidad. Es decir, tú como forma de vida siendo un ser a través de la totalidad y sus múltiples eventos cambiantes para llegar aquí incluso cuando no había forma de vida. Esta es la gratitud eterna que se puede tener no solamente hacia el cosmos o hacia el creador o hacia el mundo o hacia todos, sino que al final se vuelve la gratitud para uno mismo, porque tú eres eso mismo, tú eres ello mismo. No hay nada más ni nada menos. Es por esto que también la religión tiene un amor al prójimo, por esto también la religión siempre describe la gratitud de todos los días, el dar gracias, entre muchísimas más cosas que todos sabemos y que nadie puede negar, porque no se trata de religión el entender todas estas cosas. No se trata de ideologías ni de culturas, se trata de ti, de mí y de lo que es todo. No lo puedes negar porque es la manera en la que vives. Y cuando se habla de estos conceptos naturales y de la verdad total, se puede ver que es lo que es, porque no es negable y todo mundo se puede distinguir con lo expresado. Simplemente eso. Tu conciencia pura es aquello que está en todo momento y delante de todo ello, que es lo que porta el ser carnal como mecanismo estructural, cerebral, órganos, entre tantas cosas, dentro de ello es como se experimenta la información y la esencia de primeras. Y es eso lo que nos puede bloquear a desarrollar una voluntad, porque todo el caos de la experiencia de nuestra vida puede llegar a ese punto de conciencia y de todo estado estructural, carnal y exterior, superficial, físico, como quieras verlo, pero detrás de ello hay una percepción pura que tiene todo aquel poder supremo que es del que yo hablo. Por esto, las personas con, con más experiencias caóticas son las personas con mayor potencial de desarrollar estos elementos supremos, por así decirlo, o el poder de una deidad, como quiera verlo la iluminación, como quiera verlo el cristianismo, como quiera verlo el catolicismo, o como quieran verlo incluso los terraplanistas. Los terraplanistas no pueden negar que son parte de todo esto, de todas estas funciones, de todo este desarrollo, de todo, y ya está. ¿Por qué? Porque no hay que tener ni títulos, ni cientos de años de estudios para atribuirte la verdad, porque tú eres un ciclo, una unidad y un elemento y una herramienta que compone la infinidad y su totalidad en todo aspecto y en algo tan mínimo como lo que somos. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Es como el hecho de decir, no podemos entender por muchas razones por qué soñamos, pero todos soñamos en algún punto de nuestras vidas, incluso los sordos, los ciegos y así. ¿Por qué? Porque hay una conciencia pura que es independiente de todo el mecanismo, de toda la ley, que surge hacia la experiencia de sí misma, la percepción pura para sí misma experimentarse. Y de esto se tiene que hablar en otro video, de la teoría de la realidad total. Y cuando se va a hablar de la teoría de la realidad total, es sin vanidad, es sin prejuicio. ¿Por qué? Porque decir que uno tiene la realidad total es como decir que eres supremo, superior, entre más cosas, pero no. Simplemente es entender lo que todos sabemos, pero con la oportunidad de entenderlo más allá por haber tenido más tiempo en tu camino interior, entre más cosas y así. Porque para esto también hay que aclarar que lo que nos limita a desarrollar nuestro mejor estado interior son las condiciones del exterior. Y todos estamos condicionados desde que nacemos, ¿no? A simplemente a tener que ir a la escuela, aprender y saber o entender lo que es una escuela, para qué va a ser y así. Lo que va a ser después un trabajo entre tantas cosas. Y siempre, siempre, siempre va a llevar un mecanismo al que vamos a estar condicionados, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver así desde el principio, obviamente, porque se nos enseña como algo natural, como algo fluyente, cuando no debería serlo así, porque te están enseñando, ok, la verdad de todo, pero de una manera súper mecanizada.
como por ejemplo las leyes de la gravedad, que la matemática, que la numerología, que la física, entre tantas cosas. Pero esas cosas son cosas que tú ya sabías antes de saber que antes de entender que existía la física como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tú eres parte de la gravedad, ¿no? Tú estás siendo eficiente con ella todo el tiempo, eres componencia de ella y ella es componencia de un planeta y bla, 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 bla. Todo es elemento de un componente para la eficiencia de algo mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, más bien cuando nosotros estamos desatentados de las condiciones y tenemos más oportunidad de procesar la verdad como información y esencia pura y atribuírnoslas sin tener que pensar algo más allá y algo menos, es cuando ya no tenemos nada más que hacer, cuando ya vivimos todo, cuando ya fuimos a la escuela, cuando ya trabajamos, cuando ya conseguimos una vida o cuando la seguimos formando, cuando ya supimos lo que se siente tener o amar, lo que es tener hijos, lo que es, o sea, procrear, concebir, todo esto, toda esta esencia primordial que puede experimentar cualquier persona, es parte de todo el proceso hasta que tienes 70 años o más incluso. Y es ahí donde por eso todos los viejitos tienen una ideología súper sencilla, que es totalmente real siempre, pero que ningún adolescente necesita como explicación. ¿Por qué? Porque ahí es donde salen los refranes o los dichos de que la manzana nunca cae muy lejos de su árbol, ¿no? O árbol que nace torcido, entre más cosas, ¿no? Y esto es totalmente real, todos estos dichos, pero simplemente te están expresando la conclusión de toda experiencia y lección. Y mientras tú estés en el proceso de experiencia, consecuencia para la lección, como sea de las dos, no vas a entender la conclusión, porque ahorita lo que necesitas es la información específica de lo que se está experimentando en el ambiente. No tengo que decir nada más allá del por qué en la actualidad muchos hijos ignoran a los padres con los consejos que ellos dan. Y los padres no deben culparse con los consejos que ellos pueden dar, porque simplemente es a lo que se les condicionó, es a lo que se les prestó y es a lo que se les dio la oportunidad de entender, experimentar y vivir para ser felices. Porque al final de todo ese es el punto, ser feliz a través de todo, puedes tener la información total y la esencia total, pero vas a tener un inicio y un final igual que todos, obviamente, ¿no? Lo que lo hace fundamental y esencial es en cómo vives cada instante, cada momento real, que es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, porque ya es incambiable. Es incambiable cada momento que percibes. Porque un momento puede representar como esencia en tu interior la eternidad en su estado divino. Sentir la eternidad como esencia, independientemente de procesar toda la información, es experimentar un estado divino y es una felicidad máxima. Aquí un punto muy clave que va a derrumbar todo esto posiblemente es que la ingestión de sustancias naturales, incluso de las que son naturales para sintetizadas para tener un efecto más moderado o mejor, son sustancias que siempre te arrojan a la percepción pura. Y no es que la sustancia tenga percepción pura o que sea mágica y así, no. Independientemente de cómo funciona lo hormonal y lo neuronal cuando te metes un químico, siempre van a alterar tu estado de conciencia. Y estoy hablando del estructural ahorita mismo, y esto hasta hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? De que personas que están bajo sustancias que han sido analizadas y estudiadas en su estructura cerebral, despiertan más regiones que habitualmente del cerebro no se despiertan para el análisis, la cognitividad, la toma de decisiones y así. Y despertar con más potencial, más regiones, no solamente es eso y ya, sino es conjugarlas para despertar un nuevo punto de percepción. Y ahí es donde empieza a ascender y ascender cada vez más la estructura hasta llegar a la percepción pura. Entonces, cuando una sustancia que es una forma natural de cualquier especie, se implementa o compone tu naturaleza, para tú experimentar esa novedad necesitas un punto más allá de lo habitual, y lo habitual es tu conciencia estructural.
pero cuando es una novedad totalmente nueva, necesitas un punto más allá de lo que gestiona tu conciencia y tus emociones de la manera habitual. Y esa es la percepción pura, la conciencia divina, como queramos verlo. La iluminación define en otros estados, o más bien de otras formas, esa conciencia, ¿no? Entonces, para no enrollarnos tanto y alargarnos tanto y así, si eres religioso y estás viendo esto, ese es el poder divino. Ese es el poder de Dios, y lo que está detrás de esto, de cada experiencia para la solución, es lo que conecta con eso. Lo que conecta con eso más bien es la fe, la esperanza, no la incertidumbre ni el miedo. Realmente esa obtener a través de la fe y esperanza, a través de cualquier medio y de cualquier base que te sostengas, implementar la fe y la esperanza en todo medio para lograr lo que parece imposible, es buscar el poder supremo. Porque no existe superioridad ni inferioridad, porque todos somos parte de todo ello, de lo mismo. Y inferiorizar y superiorizar algo, por más ridículo o más mínimo que sea el aspecto o el tema del que se va a hablar, es erróneo. Porque nadie tiene un derecho alto, porque no existe un derecho principal. Todo es armonía, no solamente en un pensamiento ni en un ser, sino en la colectividad de todos estos seres en el mundo, y el mundo con el mismo cosmos o su galaxia, y esa galaxia con la totalidad de lo que es el universo y su expansión en infinidad, y entre más y más y más y más y más y más cosas. No existe inferioridad ni superioridad. Y este es otro tema del que hablaremos, por el cual no existe la culpa, ni, ni el ni el daño justificable. No lo hay. Simplemente todo es raciocinio, todo es razonable. Por eso todo es fluyente, lineal y procesable. Piénsalo en cada aspecto. Por esto existe cada rama de la ciencia, porque la ciencia simplemente es el descubrimiento a detalle de su información, de lo que percibimos como primero, como una montaña. ¿Qué necesitamos ahí? Pues una geología, ¿no? Como un cuerpo, ¿qué necesitamos ahí? Anatomía, ¿no? Como el planeta, ¿qué necesitamos ahí? Física, entre más cosas. Simplemente cada ciencia, cada rama de ella trata de definir, o más bien es la humanidad en un mecanismo que lo que llamamos ciencia, describiendo y descubriendo a la vez la realidad de cada uno de los aspectos que nos rodean y que nos componen al mismo tiempo. Por esta misma razón, no había un genio para crear una ciencia y ligar esa ciencia. Simplemente en todo ciclo y en cualquier ciclo hubiera pasado lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Por eso simplemente pasa en su momento, porque es una faceta de infinitas que se vuelve probable por la voluntad que se genera en ese momento, ya sea de una persona para su interior o de todo un mundo para el ciclo.